Esta es una semana también de una importancia enorme que esperamos que termine bien. Ayer se hizo un encuentro estatal que ratificó la plena disposición de los compañeros trabajadores del Estado para estas batallas. No estamos haciendo solo la reunión de la Junta Nacional de la CUT, sino que estamos también en la Junta Ampliada de FECODE. Están también en reunión en su Junta Ampliada tanto la CTC y la CGTC. Es decir, el movimiento sindical está sesionando esta semana y aspiramos mañana, si no todos, pero si se puede todos, tener un gran encuentro de todo el movimiento sindical para decirle a Colombia que el movimiento sindical continúa con todo su ánimo y con todo su valor en esta batalla. Informe balance de presidencia de la 65 Junta Nacional de la CUT, enero 28 y 29 de 2020. El presente balance del proceso de paro y movilización al que hemos asistido desde el pasado de 21 de noviembre hasta la fecha busca hacer una mirada objetiva de este histórico proceso, extraer las lecciones y enseñanzas que nos permitan garantizar que las definiciones que deben resultar de este evento acierten y trazar el camino correcto para fortalecer este portentoso ejercicio movilizador sin antecedentes recientes en la historia de Colombia. Como tal, este balance apunta a auscultar los fenómenos internos y externos que llevaron a generar la más grande movilización de colombianos. Unos 10 millones en más de 550 entre ciudades, municipalidades y diversos rincones del país el día 21 de noviembre y su derivación en diversas acciones de paro y movilización hasta bien adentro de las festividades decembrinas. Acciones por doquier que mostraron lo que ya se había avisorado antes del 21 por el sentimiento de paro que en general fue inundando el país. El descontento con este gobierno de Duque y los cerca de 30 años de políticas neoliberales, sentimiento que había permeado a colombianos y colombianas de todos los estratos sociales. Igualmente, en el caso de nuestra central unitaria, evaluar el papel fundamental que ha jugado en la convocatoria, la realización del paro de noviembre, del 21 de noviembre y las acciones hasta la fecha. Las posteriores movilizaciones del 27 de noviembre, el 4 de diciembre, el Día de No Violencia contra la Mujer, el cacerolazo del 16 de diciembre en contra de la reforma tributaria, los cacerolazos consuetudinarios desde el 21 de noviembre acompañados de movilizaciones locales dentro de las ciudades, los conciertos del 8 de diciembre en Bogotá con más de 200.000 personas y otros tantos de cientos de miles en otras ciudades que lo realizaron en la misma u otras fechas, con una especie de cierre el 22 de diciembre con más de 50.000 personas en Medellín, acompañado todo esto desde el 21 de noviembre por las más diversas, ingeniosas y combativas expresiones de movilización por todo el territorio nacional, nos mostraron una decisión de los colombianos por movilizarse. Antecedentes. Al 21 de noviembre se llega en un ejercicio de unidad de acción jalonado por la CUT, gestado desde finales del gobierno Santos y fortalecido con la llegada al Palacio de Nariño de Iván Duque, quien desde su campaña, su discurso de posesión y la composición de su gabinete dejaron claro no solo ser continuador de todas las políticas económicas de sus antecesores, ponerse al servicio del gran empresariado nacional e internacional, de las multinacionales, el gran capital financiero y del imperialismo norteamericano, de quien se convierte en instrumento vergonzante con los sectores más derechistas del continente para agredir a Venezuela y propiciar cambio de dirección política en los países con gobiernos alternativos en las Américas. Esto hace que dicha unidad de acción se fortalezca a finales del año 2018 entre los estudiantes de educación superior, agrupados centralmente en UNES y ACRES, con el movimiento sindical en el Comando Nacional Unitario y organizaciones sociales aglutinadas en la Coordinadora de Organizaciones Sociales COS, unidad de acción que a finales del 2018
realiza las movilizaciones del 8, el 15 y el 28 de noviembre, acompañando el reclamo más que justo de los estudiantes de educación superior ante el colapso económico de las universidades públicas y enfrentando la reforma tributaria presentada por Duque para rodear de más gabelas económicas al gran empresariado y multinacionales, socavando además el bolsillo de los sectores de ingresos medios y escasos recursos. El gobierno impuso la reforma tributaria con sus mayorías en el Congreso, pero los estudiantes logran importantes acuerdos, más de 5 billones de pesos para morigerar la crisis económica de las universidades públicas. Esta unidad de acción continúa su batalla frente al Plan Nacional de Desarrollo, también aprobado en el primer semestre de 2019 por las mayorías del Congreso. Sin embargo, derrota las pretensiones del gobierno, conjuntamente con la sociedad colombiana, de modificar la Ley 1957 de la Justicia Especial para la Paz, que buscaba centralmente hacer trizas los acuerdos de La Habana, asunto que agudiza la contradicción aún entre sectores adeptos al gobierno y quienes hemos defendido dichos acuerdos, hecho que de alguna manera también asusa las contradicciones de sectores políticos no opositores al gobierno, pero de que discrepan abiertamente de su política de paz. El asesinato de líderes sociales, la defensa de los acuerdos de paz, la defensa de la justicia especial para la paz y la solución política del conflicto armado asumidos por este ejercicio de unidad de acción nos permite fortalecer la unidad con sectores como Defendamos la Paz, DLP, Red de Paz, organizaciones de defensoras de derechos humanos y otros, realizando conjuntamente la gran movilización del día 26 de julio en todo el país, convocada por los Defendamos la Paz. Con igual entusiasmo se acompaña la protesta y movilización de los pueblos indígenas realizada durante los meses de marzo y abril, hecho que fortalece con este sector representado principalmente en la UNI y el CRIC la unidad de sectores coincidentes en la férrea oposición al gobierno del presidente Duque. La aprobación del Plan Nacional de Desarrollo de profundo contenido neoliberal y de sumisión al Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la OCDE, entre otros, en el Congreso de la República, en el cual coinciden, como ha sido tradición de los últimos 30 años, los partidos proclives a los gobiernos de este periodo, y con el voto negativo de la gran mayoría de la llamada bancada de oposición, desoyendo la voz de los colombianos expresada en las movilizaciones convocadas por las organizaciones sociales y políticas en oposición, y los reiterados anuncios desde el gobierno, los gremios económicos como la ANDI, FENALCO, ANIF, de desarrollo aglutinados en el Consejo Gremial, de acelerar reformas laborales centradas en la flexibilización y precarización laboral, pensional para profundizar el sistema de ahorro individual fracasado en el mundo, privatizaciones a granel con los ojos puestos principalmente en Ecopetrol y sus oleoductos, todo acompañado del desconocimiento absoluto de acuerdos firmados con el anterior gobierno, con la más variada lista de organizaciones sociales que a través de sus luchas los habían logrado e incumplidos, no solo por el mismo Santos, sino también por Duque, hace todo esto que la CUT convoque acertada y oportunamente para el pasado 4 de octubre, lo que se llamó el Encuentro Nacional de Emergencia en el Hotel Boutique Center. Allí concurren los principales actores del ejercicio de unidad ya reseñado, las centrales obreras y de pensionados del Comando Nacional Unitario, el movimiento indígena a través del CRIC y la UNIG, los estudiantes de educación superior a través de ACRES y UNES, ejercicios organizativos sociales a través de la COS, la cumbia agraria étnica y popular, las dignidades agropecuarias, el movimiento con las pensiones, no salario mínimo digno, el encuentro que concita a más de 200 asistentes de cerca de 50 organizaciones, logra importantes acuerdos. No éramos sino 250 y logramos importantes acuerdos. Llamar al país a la movilización, para lo cual establece 3 fechas. El 10 de octubre convocado por el Movimiento Estudiantil de Educación Superior, el 17 de octubre como convocatoria del encuentro y el 21 de noviembre como la fecha del paro nacional. Yo resalto aquí una cosa: no hicimos ese ejercicio de ponerle apodos al paro nacional y no hubo necesidad para que resultara lo que resultó.
Establecer como puntos centrales de agitación la política económica, exigiendo no reforma laboral, no reforma pensional, derogatoria de la circular 045 de estabilidad reforzada y de los artículos de reforma laboral y pensional del Plan Nacional de Desarrollo, cumplimiento de acuerdos en general, en contra del holding financiero, defensa de lo público y contra las privatizaciones, entre otros. Tercer acuerdo, como segundo gran tema de agitación, el tema de la vida y de la paz, rechazando el asesinato de líderes sociales, exigiendo la solución política al conflicto armado, defensa de la justicia especial para la paz y cumplimiento de los acuerdos de La Habana. El compromiso asumido por todas las organizaciones asistentes al encuentro de emergencia convocado por la CUT, a las que rápidamente se sumaron el respaldo incondicional de las fuerzas, partidos y movimientos de oposición, una efectiva campaña mediática acompañada de los comités de paro conformados rápidamente en todo el país, a iniciativa en general de nuestras subdirectivas y de quienes en barrios, pueblos y veredas irradiaron el llamamiento a paro, logran una reacción inusitada por la indignación contra este mal gobierno, que hace que la consigna de paro entre a la mente y al corazón de la gran mayoría de los colombianos. Aparezcan a diario voces de respaldo como la de la Iglesia Católica, columnistas y líderes de opinión, organizaciones de mujeres, grupos étnicos, sectores de transporte, quienes sumados a los convocantes llevan al éxito rotundo de paro y movilización del 21 de noviembre y la disposición movilizadora que aún persiste en el país. 3 millones de chapolas aportadas por la CUT y sus sindicatos, publicaciones en los diarios nacionales, utilización acertada de las redes, irrupción amplia en los medios de comunicación fueron entre otros factores de éxito. Nadie puede desconocer, como se está pretendiendo hacer, el papel del movimiento sindical, pero en particular de nuestra central unitaria en este éxito. Todas nuestras subdirectivas, todos nuestros sindicatos, todos nuestros afiliados se pusieron al frente de las convocatorias, la realización del paro del 21 de noviembre y de las acciones de movilización realizadas hasta bien entrado el mes de diciembre. Nuestras subdirectivas convocaron sus plenarios sindicales y los plenarios de organizaciones desde el mismo 5 de octubre. Dieron vida a los comités departamentales de paro, contribuyeron a la distribución de los 3 millones de chapolas financiadas por la central y muchos de nuestros sindicatos. Buscamos recursos para financiar las tareas. Pusimos nuestras leyes, sedes y las del magisterio como centros de operación de los comités departamentales. Mención especial merece FECODE. Ha puesto sus recursos físicos y económicos, su capacidad de movilización y los maestros del país al servicio del paro. Pero igual como ya se dijo, todos nuestros sindicatos han sido ejemplo de trabajo en este proceso de enfrentamiento al gobierno de Duque. El apoyo y la coyuntura política. Desde un inicio hubo total claridad en el Comité Nacional de Paro sobre la necesidad de rodear todo el proceso de paro y movilización del respaldo político de la bancada de oposición, de sectores democráticos independientes y de izquierda sin representación en el Congreso y de partidos con representación en el Congreso, no necesariamente de oposición por las contradicciones surgidas en el seno de la burguesía y que logramos detectarlas oportunamente. Resaltamos el apoyo incondicional, abierto, respetuoso y combativo de las bancadas y tendencias de los partidos Polo Democrático Alternativo, Verdes, Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común FARC, Movimiento Alternativo Indígena y Social Maíz, Colombia Humana UP, Partido Comunista de Colombia, al igual que el Movimiento por la Constituyente Popular, Corriente Socialista, Partido Socialista de los Trabajadores y otros, a los cuales se sumaron el apoyo político de plataformas multipartidistas como Defendamos la Paz, el Partido Liberal, Sectores de Cambio Radical y Partido de la U. Debe ser absolutamente claro señalar que el único partido que produjo pronunciamiento en contra del paro
catalogándolo igual que el presidente de la República como un paro organizado por el Foro de Sao Paulo, el anarquismo internacional y el castrochavismo organizados en un complot contra el gobierno de Duque, fue el partido de gobierno Centro Democrático. Este amplio apoyo político, el trabajo arduo, persistente y unificado del movimiento sindical, estudiantil, indígena, de jóvenes y mujeres, de los líderes sociales en ciudades, barrios y localidades, fueron el alma de la preparación del paro, la realización del mismo y la movilización generada en el post-21N. Situación internacional. Es indiscutible y por eso fundamental mirar el contexto internacional favorable, por supuesto, en que se hace la convocatoria. Aunque el 4 de octubre no se habían presentado los levantamientos de Chile y Ecuador, el mundo viene asistiendo a procesos de movilización en contra de los efectos de décadas de globalización neoliberal y sus efectos desastrosos sobre el planeta y los países afectados en particular. La guerra comercial de China y Estados Unidos controla la cabeza. Las dificultades de la Unión Europea con el Brexit inglés y el avance de la derecha, la crisis de sobreproducción capitalista, la decisión del imperialismo por recuperar el continente, atacando a fondo los procesos de Brasil, Ecuador y Uruguay, en donde logra modificar la dirección política, la recuperación de los Kirchner en Argentina, el ascenso de Obrador en México, la resistencia de Venezuela, las movilizaciones en Argentina contra Macri, en Brasil contra Bolsonaro, en Francia contra Macron, entre otras, constituyen el escenario internacional en que llamamos al paro del 21N. En medio de la preparación se dan los levantamientos de Ecuador contra Lenín Moreno, en Chile contra Piñera, en Haití contra Jovenel Mausá, lo cual indiscutiblemente alienta el entusiasmo en nuestro país. Los resultados electorales en Argentina derrotando a Macri y en nuestro país el 27 de octubre favoreciendo sectores alternativos como en Bogotá o independientes en importantes ciudades animan indiscutiblemente el camino hacia el paro. Pliego y negociación. Con los objetivos generados desde la convocatoria del 4 de octubre, los componentes de los dos ejes del paro, el paquetazo de Duque, el Fondo Monetario y la OCDE, la defensa de la vida y de la paz, se hace entrega por parte del Comité Nacional de Paro al Gobierno Nacional el 26 de noviembre el documento con los 13 ejes, documento que es enriquecido con los 104 puntos que logran ser consensuados como producto de las discusiones del Encuentro Nacional de los días 6 y 7 de diciembre. Allí están contenidos temas fundamentales, laborales, de educación, salud, medio ambiente, agrario, derechos humanos, paz, defensa de lo público y disolución del ESMAD, cumplimientos de acuerdos, minería y páramos, entre otros, teniendo clara la importancia de un sinnúmero de reivindicaciones de regiones y territorios. Se establece la necesidad que en los departamentos y los municipios se elaboren agendas regionales y municipales para la discusión y negociación con los nuevos alcaldes y gobernadores. Luego de 6 reuniones realizadas con el Gobierno Nacional desde el 21 de noviembre hasta el 20 de diciembre de 2019, resulta imposible abrir el proceso de negociación teniendo en cuenta la negativa permanente del gobierno en aceptar que la mesa como tal se denomine de negociación, posición abiertamente contraria a la del Comité Nacional de Paro, que es mesa de negociación y no de conversación, marcando abierta contradicción. Es clara y permanente la acción del gobierno conducente a descalificar la representatividad del Comité Nacional de Paro, para lo cual, adicional a la campaña mediática en esa dirección, crea la conversación nacional con su agenda, sus interlocutores y su plan nacional de desarrollo. Es de destacar el respaldo brindado al Comité Nacional por una mayoría no solo de los colombianos, sino de organizaciones y sectores de la vida nacional, lo cual ha conllevado a un fracaso en el proceso
de conversación nacional del gobierno, expectativas 2020. El Comité Nacional de Paro inicia su agenda de reuniones en la expectativa del paro y la movilización para el nuevo año, luego del efecto natural que sobre el mismo tuvieron las fiestas y tradiciones navideñas y de fin de año, las cuales desde diferentes iniciativas se les imprimió algún toque de paro. El ejercicio del Comité Nacional de Paro se ha centrado principalmente en el fortalecimiento de la relación política con las fuerzas que han respaldado el paro, fortalecimiento organizativo, garantizar el éxito del Encuentro Nacional del 30 y 31 de enero 2020, impulsar el cacerolazo del 21 de enero, dejando claro que como paro nunca fue convocatoria del Comité Nacional, y cohesionar todos los sectores que están y no están en la movilización y el paro. Han sido conclusiones unánimes del comité las siguientes para esta nueva etapa. Organizativamente, el paro tiene una dirección, el Comité Nacional, compuesto por los delegados de las organizaciones en paro y las que se vayan integrando con el criterio absoluto de estar siempre abierto a otras organizaciones. Este comité es el que toma las decisiones políticas y estratégicas. Igualmente, a nivel regional, la dirección está expresada a través de los comités departamentales y municipales del paro. Es compromiso de todos los sectores, organizaciones, fuerzas y movimientos fortalecer la organización del Comité Distrital de Paro, teniendo en cuenta la importancia del Distrito Capital. El Comité de Paro realizará en concordancia con las necesidades reuniones ampliadas con el Comité Distrital, representantes de los comités departamentales o sectores que considere necesario. Se establecen 4 comisiones operativas para el fortalecimiento organizativo: Comisión de Comunicaciones, Comisión de Derechos Humanos, Comisión Organizativa y de Metodología, Comisión de Finanzas. De igual manera, es unánime el reconocimiento a la importancia de la permanente relación del Comité Nacional de Paro con las fuerzas políticas que lo han estado respaldando y que se concretan en reuniones casi semanales para el intercambio de opiniones y fortalecimiento del análisis político. Esto dejando absolutamente claro la independencia y autonomía del comité como organismo definitorio. En un gran balance, podemos coincidir en señalar como un acierto la convocatoria hecha desde el encuentro del 4 de octubre de 2019, tanto el encuentro de emergencia como el paro nacional. El reconocimiento del papel jugado por el movimiento sindical jalonado por la CUT y el Comando Nacional Unitario, que las organizaciones sociales, políticas, gremiales, populares, de mujeres, afros, campesinos, de estudiantes, de quienes exaltamos el papel tan importante en este proceso, de los pueblos indígenas, han sido fundamentales en el éxito del paro del 21 de noviembre de 2019. Con su ejercicio movilizador y aglutinador de la indignación nacional en contra del paquete económico de Duque, el Fondo Monetario, la OCDE y por la defensa de la vida y la paz. Coincidimos que es una movilización histórica, pero a pesar de la contundencia de esta, si bien ha frenado la presentación de algunas iniciativas gubernamentales o ha generado medidas engañosas para apaciguar la movilización, como la rebaja gradual para los pensionados del aporte de salud, el veto al artículo 44 de la Ley de Presupuesto relacionada con el pago de sanciones económicas jurídicas con recursos de las universidades, entre otros. El gobierno, a pesar de ser temas de la agenda del paro, arma las mayorías necesarias en el Congreso de la República para hacer aprobar la regresiva reforma tributaria, implementa el holding financiero, fortalece el SMAP, reprime la movilización y se niega a una negociación con el Comité Nacional de Paro, montando su conversación nacional
intentando descalificar el Comité Nacional de Paro, en lo cual lamentablemente han concordado sectores que se dicen estar en el paro, pero coinciden con Duque en desconocer el comité. Su papel de dirección y de desconocer el comité, su papel de dirección y centrar su ataque no al gobierno, sino contra la misma Dirección Nacional del Paro. Coincidimos y asimismo hacemos el llamamiento al encuentro del 30 y 31 de enero, en el que se requiere de una agenda, en el que se requiere producir una agenda de movilización contundente, tan masiva o mayor que la del 21 de noviembre, que logre avances significativos en la parálisis de la producción, principalmente en el campo, sectores de la industria, sector minero, energético, estatal, financiero, del transporte y otros estratégicos de la vida nacional. Lograrlo significa generar la más férrea unidad, fortalecer la política del acuerdo y el consenso, meternos de fondo a los barrios y a los sindicatos, al campo y a todos aquellos sectores que pueden ser garantes de importantes niveles de parálisis contundente y lograr la movilización de millones y millones de colombianos. De ninguna otra forma logrará derrotar ni a Duque, ni al modelo liberal, ni al imperialismo, al Fondo Monetario, Banco Mundial, la OCDE y las multinacionales o el capital financiero, los grandes gremios económicos y todos aquellos que se oponen a la paz, el respeto a la vida, los derechos humanos y el cumplimiento de los acuerdos de La Habana. Este encuentro del 30 y 31 debe esencialmente resolver el plan que garantice en el 2020 una participación masiva de los colombianos en la movilización y el paro, lo cual implica no solo mantener el apoyo actual, sino motivar a quienes no han estado. Establecer la realización de un paro nacional al final de marzo, con acciones previas a acordar en esta Junta para llevarlas a la discusión, emitir una declaración política al pueblo colombiano y afinar la organización interna y las estrategias hacia la negociación con el gobierno nacional. Si resolvemos esto, el pueblo colombiano seguramente asistirá al paro y la movilización. Sin embargo, no puede ocultarse, y esta Junta deberá abordar con la mayor tranquilidad las enormes dificultades que afrontamos hacia el evento de este jueves y viernes. Estamos haciendo los mayores esfuerzos para que su realización sea unitaria, que se asuma que el debate central es contra el mal gobierno de Duque, se reconozca como dirección del paro el Comité Nacional y los comités departamentales, reconozca la iniciativa de la CUE en la convocatoria al encuentro de emergencia del 4 de octubre en el paro y a su papel preponderante de dirección. Haremos todos los esfuerzos por la unidad, pero no vamos a permitir por ningún motivo el más mínimo ultraje ni a nuestra central ni al movimiento sindical. Esperamos que en esta discusión mantengamos la más férrea unidad interna. Esto y la claridad de que es con millones y millones de colombianos movilizándonos con nuestra cara destapada y no con acciones aisladas, y la claridad que es contra el mal gobierno de Duque, su política económica por la vida y por la paz, lo que permitirá el buen futuro del paro y que éste pueda concitar la indignación, el ánimo, el aprecio y la combatividad de los colombianos para los objetivos que nos hemos propuesto. Muchas gracias, compañeros.